a grabar. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta parte de la materia. Según que habíamos visto algunos ya elementos, ¿no? De química, sobre todo la definición y en este campo su campo epistemológico. Y también estábamos viendo esta parte de cuál es su campo de estudio. Entonces, habíamos visto la materia, vimos que tenemos, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Esa es la definición más simple. Y cuando nos ponemos a ver la materia cómo está formada, pues usualmente vemos este tipo de cosas. Así, por ejemplo, vemos el átomo y vemos este modelo de átomo donde está el núcleo, donde vemos aquí girando los electrones y todo ello. Pero hay que tener en cuenta que eso es un modelo, ¿no? Obviamente eso es una visión teórica de cómo funcionan las cosas. Entonces, también nos habíamos quedado en esto, de que la materia finalmente, ahora lo sabemos, mucho de esto lo sabemos solamente por una cuestión que es las matemáticas, es decir, a través de fórmulas matemáticas y a través de este aparato que es el acelerador de partículas, hoy sabemos que estos fenómenos se van dando así y que se van repartiendo y aparte vamos conociendo más cosas. Por ejemplo, antes se pensaba, hasta hace unos 70 años, más o menos, se pensaba, por ejemplo, que solamente existían tres partículas básicas, ¿no? Es decir, que las tres partículas eran los protones, los electrones y los neutrones. Se pensaba que esas eran las únicas tres que existían. Y después, en los años 50 y ya con la tecnología más avanzada, se empezaron a descubrir, en este caso, otros elementos, en este caso como los fotones, ajá, vamos a ver qué son los fotones, los quarks, ajá, los hadriones, ajá, hadrones, la partícula X, en fin, es decir, todos estos que están aquí más se llaman subpartículas. Entonces, estas son las partículas elementales, en este caso. Protones, electrones y neutrones son las partículas básicas y todo eso son subpartículas y hemos encontrado muchas más de estas, ¿no? Que es como la parte más interesante. Ojo, y ahora, tampoco nadie en esto ha visto en un telescopio, o sea, son partículas que llegan ahí, que sabemos y que generan nuevas teorías. Por ejemplo, está la teoría del Big Bang. Ajá, la teoría del Big Bang, de la creación del universo, a partir de este choque de partículas que son, en este caso serían estas, ¿no? Las subpartículas. Y no se pensaba, bueno, que esta era la teoría que explicaba todo. Ahora hay nuevas teorías con el descubrimiento de cada vez más partículas de estas. Hay una que se llama la teoría, ajá, teoría de cuerdas. ¿Alguien tiene una idea que son la parte esta de la teoría de cuerdas, de la creación del universo, solamente para poder explicar un poco esto? ¿Alguien ha escuchado esto de la teoría de cuerdas? Suena como de ciencia ficción, pero es así como muy loco. ¿No? ¿Nadie ha escuchado? Muy bien. Entonces, vean, ¿se acuerdan que el Big Bang lo que nos decía es que era simplemente un punto, había habido una fusión, ¿no? En este caso, es decir, que se habían juntado dos núcleos y esos dos núcleos se habían generado una gran explosión y a partir de ahí se está extendiendo el universo, ¿no? Es decir, seguimos en este movimiento. Esta teoría, en este caso, se basa en algunas consideraciones. Por ejemplo, cuando vemos en un radiotelescopio, vemos ondas de radio, no vemos imágenes, sino ondas de radio. Vemos, por ejemplo, que el espectro se va corriendo hacia el rojo. Es decir, el rojo significa que es el lado más caliente y el lado azul es el lado más frío. Entonces, en este caso, se vamos viendo, o las señales que nos llegan, las más lejanas son en tonos rojos. Entonces, eso lo que nos dice es que el universo sigue creciendo, o sea, se sigue expandiendo. Ahora, después Einstein diría que crece no sin forma, sino que crece más bien de una forma circular. ¿Por qué una forma circular? Por la fuerza de gravedad, ¿no? Porque hay una fuerza de gravedad, en este caso, que va atrayendo y que no permite que el espacio se vaya deformando, que tenga una deformación, sino que
obviamente se concentra de manera circular, entonces va creciendo. Y esta teoría nos dice que en un momento dado esto genera mucho movimiento. Este movimiento que vemos acá, esto se llama entropía. Ojo con estos términos, ¿no? Entropía. La entropía básicamente es el movimiento, es el que los átomos, en este caso, están en constante movimiento y dejan de moverse, lo vamos a ver en física, cuando dejan de moverse es el cero absoluto, ¿no? El cero absoluto es que un átomo ya deja de moverse y ya no hay vibración. Y obviamente al no haber vibración, pues obviamente ya no hay una transmisión de calor. Entonces, según esta teoría del Big Bang, después se van a empezar a contraer todo esto, el universo empezaría a hacerse pequeño otra vez, eso sería el Big Crunch, ¿no? Le llaman el Big Crunch, y se empezaría a hacer pequeño para otra vez estar en términos pequeñísimos y después otra vez volver a explotar, ¿no? O sea, es como un ir y venir, si se fijan, es un ir y venir. Entonces, por eso se piensa, dice, bueno, el universo puede ser que sea muy, muy viejo, se calcula que tenga unos 15.000 millones de años, el universo que vivimos ahora, pero también está la idea de que no es el único, ¿no? Esto es lo que da pie a esto de los multiversos, ¿no? Que no sea el único, por una parte, y por otra, de que no sea el único que haya existido. Es decir, que este que estamos viviendo simplemente es uno de los tantos que han sucedido entre un Big Bang, ¿no? Y un Big Crunch, y luego un Big Bang, y luego otro Big Crunch, y así, ¿no? Es decir, esto es la gran pregunta que seguramente ustedes se habrán hecho también cuando ven la materia y la creación de la materia y todo esto, es decir, ¿qué es lo que había antes? ¿No? O sea, ¿qué es la nada? ¿No? Y esto da para un montón de teoría filosófica, literaria, se han escrito libros, uno muy interesante que se llama La historia sin fin, por ejemplo, incluso hay una película, entonces se van creando esto, ¿no? Entonces, obviamente cuando vemos esto, esta es la teoría dominante que hay. Pero con el descubrimiento de las subpartículas que hemos ido, han salido nuevas teorías y pensar que las partículas que vemos ahora ni siquiera son en forma, por ejemplo, así como nosotros las concebimos, como si fueran un punto o un cuadrado, no, sino más bien como una especie de espaguetis, ¿no? Una serie de espaguetis que están entrelazadas, una y por eso se llama de cuerdas, que están entrelazadas y las vibraciones de estas es lo que genera en este caso el movimiento y genera a la materia, ¿no? Entonces, obviamente, aquí entramos en un término muy, muy curioso, porque, por ejemplo, nosotros nos ponemos a pensar cómo estas subpartículas funcionan y nos damos cuenta de algo de cosas muy impresionantes. Por ejemplo, nosotros tenemos que la luz, ajá, por ejemplo, la luz que vemos, ¿no? Un foco, la pantalla que tienen ahorita en su computadora, en fin, ¿no? La luz proviene de lo que se llaman saltos cuánticos, es decir, está una órbita aquí, está otra órbita acá, aquí hay un electrón, aquí otro, y cuando este electrón cambia de aquí para acá y este cambia de acá para allá, eso se llama un salto cuántico, ¿no? Ese es un salto cuántico o un cuanto. Y entonces este salto genera una energía. La energía que se libera de cuando este pasa para acá y este pasa para acá, eso se llama fotón, ¿no? Entonces el fotón es meramente una cuestión de energía, no tiene materia, es puramente, en este caso, una esencia de energía. Y por eso la luz, en este caso, es una constante. Por eso la velocidad de la luz se utiliza, que es 300.000 kilómetros por segundo, se utiliza como referente la velocidad de la luz porque no tiene rozamiento, es decir, no se detiene. Puede pasar por varios lados y no se detiene, es decir, no la detienen nadie, ¿no? Entonces, esos son los fotones, lo que estamos viendo como lo que nosotros llamamos luz, son fotones, es decir, son partículas. Entonces, vamos teniendo todos estos elementos que se van dando con la creación ahora o con matemáticamente o con nuevas sistemas de medición o de observación o experimentos, vámonos fijando en ello. También hay una teoría muy interesante de las partículas
ahorita vamos a llegar a todo esto, de una que le llaman, seguramente la habrán escuchado, es una que se llama la partícula, partículas espejo. Ajá. ¿Qué significa las partículas espejo? Bueno, las partículas espejo significan, es una opción muy interesante. Hagan de cuenta que ustedes están aquí, ¿no? Haz de cuenta que aquí está Andrea, ajá, aquí en la Tierra, ¿no? Y aquí estás en México. Bueno, según esta teoría de las partículas espejo, tú podrías tener una persona exactamente igual que tú, ¿no? Por ejemplo, viviendo, por ejemplo, en China, ¿no? Pero deja del mismo lugar, el mismo país. Podrías estar en una galaxia, ¿no? En una galaxia a 5.000 millones de años luz, ¿no? Podrías tener ahí a una gemela como tú. ¿Por qué? Porque estas partículas, en este caso que están aquí, una partícula va a tener su gemela, va a tener su gemela en el universo, van a ser igual. Entonces, obviamente, la generación o la unión de las partículas pues, van a formar finalmente a una persona y pueden estar aquí. Entonces, esto da mucho pie a cuestiones como para de ciencia ficción, así de los mundos paralelos, de estos de los multiversos, de que aquí existe uno, pero existe el otro. Y creo que la película que mejor lo hizo, la película que de alguna manera retrata muy bien este asunto de las partículas espejo, de los multiversos, esta cuestión de la teoría de cuerdas y todo esto asunto, pues es esta última de Spider-Man, ¿no? Donde, no sé si a lo mejor ya la vieron y no se las quiero spoilear, pero esta última que salió retrata muy bien la teoría esta de las nuevas formas de ver, en este caso, la materia. Entonces, nosotros ya juntamos las partículas y subpartículas, formamos átomos, vamos a tener modelos de átomos y luego ya cuando tenemos una conjunción de átomos formamos moléculas y cuando formamos moléculas, en este caso, vamos a formar compuestos. Ojo, vamos a formar compuestos, es decir, vamos a tener, por ejemplo, el hidrógeno más el oxígeno, es decir, dos átomos diferentes, y cuando los unimos formamos, por ejemplo, el agua, ¿no? Y ya formamos la molécula del agua. Y luego los iones es donde ya vamos a formar estructuras, por ejemplo, que van a dar pie después a que se formen, por ejemplo, la materia como tal, ¿no? Es decir, materia orgánica o materia inorgánica. Y dependiendo del modelo que tengamos o la combinación que tengamos, puedo yo formar, por ejemplo, el carbón, ¿no? O puedo formar una flor, ¿no? O puedo formar un hígado, ¿no? En fin, cosas así. Entonces, esta es la estructura básica de la materia, ¿no? Partículas, átomos, moléculas, iones. Perfecto. ¿Alguna duda con esto? ¿Algún comentario con este cuadro? ¿No? Perfecto. Ahora bien, nosotros tenemos que ponernos a pensar también que hay una relación muy importante entre la materia y la energía. Si nosotros, como lo decía Einstein, es E igual a mc al cuadrado, prácticamente son lo mismo, simplemente que están en estados diferentes, es decir, la materia organizada en iones y la energía simplemente liberada de forma calorífica. Entonces, por ejemplo, la teoría de Einstein nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Se acuerdan que lo habíamos explicado? Es decir, yo tengo un lápiz, tengo un lápiz y puedo lanzar este lápiz a la velocidad de la luz al cuadrado y entonces este lápiz se va a desintegrar sus moléculas, en este caso se van a desintegrar y después sus átomos se van a desintegrar hasta liberar la energía que hay en ellos, ¿no? Y la energía que se liberaría, en este caso, de un lápiz, ¿no? Podría darle luz, por ejemplo, según los cálculos de Einstein, a una ciudad como Nueva York, por ejemplo, ¿no? Durante un lapso breve de tiempo. Un solo lápiz y a toda una ciudad. Entonces, imagínense la cantidad de energía que está en el universo, en este caso, que está ahí y que nosotros, pues obviamente no la vemos como materia simplemente. Entonces, por ejemplo, esta es la teoría de este, ¿no? Esta.
¿no? De energía igual a mc al cuadrado. Bien, pues hace unos años se descubrió, en este caso, cómo hacer el proceso inverso, es decir, cómo generar, en este caso, materia a través de la energía, ¿no? Que la fórmula sería así, ¿no? En este caso, es raíz cuadrada, perdón, aquí, déjame borrarle aquí, ¿ah? Aquí le borro O sea, según la forma teórica, sería así, ¿no? Esto. Ajá. Y masa igual a la energía, en este caso, sobre, en este caso, la inversión de la velocidad de la luz, o la raíz cuadrada de la velocidad de la luz. Entonces, obviamente, cuando nosotros vemos esto, pues vemos que es una fórmula imposible. Entonces, lo que se descubrió fue algo que se llamó el proceso inverso. En este caso es el bolsón, se llama, ajá, bolsón de Higgs. Ajá. El bolsón de Higgs es el proceso inverso que propone, en este caso, Einstein, para liberar, en este caso, energía con la masa, acá a partir de la masa, en este caso, perdón, de la energía, generar masa, ¿no? Entonces, es el proceso inverso. Entonces, esto se le conoce como bolsón de Higgs. Ojo, aguas, porque esto sí también suele venir como uno de los avances más importantes de la ciencia en los últimos años y sobre todo con respecto a todas estas cuestiones de la energía. Entonces, obviamente, están muy relacionados los elementos de energía y en este caso materia, uno con otro. Ahora, aquí es muy importante, antes de seguir, muy importante entender algunos términos. Cuando yo hablo en este caso de fusión, ajá, fusión, aquí, fusión, déjenme ver bien, déjenme escribirlo bien, aquí, fusión, ajá, fusión nuclear, ajá, fusión nuclear, y hay otro término que es fisión, ajá, nuclear. ¿Ah? Son términos diferentes, fusión nuclear y fisión nuclear. ¿Cuál es la fusión nuclear? Ojo, la fusión nuclear lo dice, se unen dos núcleos en este caso. Entonces se unen dos núcleos y es lo que pasa exactamente en el Sol. En el Sol se une un hidrógeno más otro hidrógeno, o sea, se funden los núcleos y en este caso se libera energía y en este caso surge el helio, ¿no? Cuando se unen estos dos surge el helio y por eso el Sol, en este caso, también está formado de helio, ¿no? Es su material más importante, es su combustible, es lo que lo hace que esté prendido así, porque se funden estos dos. Entonces, eso es la fusión, la liberación de energía a través de la fusión. Y la fisión es cuando yo tengo un núcleo y ese núcleo se divide, se libera. Entonces, este núcleo libera otro y este libera aquí otro y cuando choca con otro, en este caso se liberan también, se rompen y entonces eso es lo que se llama reacción en cadena, ¿no? Como las bombas nucleares. Y entonces esta fisión nuclear, en este caso, es la que se utiliza, pues, por ejemplo, para las centrales, en este caso, centrales eléctricas, ¿no? O sea, se utiliza mucho esto para generar bombas atómicas, para generar, en este caso, también una estructura muy controlada para generar energía, ¿no? En ese caso, tenemos las dos. Entonces, fusión y fisión, en este caso nuclear, para liberar la energía, en este caso, dentro de la materia. Muy bien, perfecto. Aquí, ¿algún comentario en esta parte? ¿No, Luis? No, ninguna. Una, perfecto, muy bien. Entonces, luego en física vamos a ver cómo funciona la cuestión de las bombas atómicas y las centrales atómicas que tienen que ver con esto, ¿no? Muy bien, ahora, pasamos aquí a algunas cosas que son muy importantes a la hora también como preguntas y son preguntas un poco molestonas ahí porque son estas preguntas de relación, ¿no? Esta pregunta de que te ponen aquí los elementos y te ponen acá los ejemplos y tienes que relacionar y este con este con este con este y así. Es sobre todo a lo que llamamos fenómenos químicos y fenómenos físicos. Hay que diferenciarlos porque sí tienen una diferencia, digamos, bastante notable. Cuando yo tengo un fenómeno químico,
Ajá, quiere decir que la estructura interna de la materia es la que se está modificando, ¿no? Un fenómeno químico. Es decir, si hay un cambio estructural en la materia. Cuando yo tengo un fenómeno físico, ajá, es muy importante, es que la parte externa, en este caso, no el interior atómico, ¿no? No ese, sino la parte externa de la materia está sufriendo, en este caso, algún tipo de fenómeno. Por ejemplo, un fenómeno físico sería el mismo movimiento, es decir, que esta piedra que está aquí se movió acá porque yo le agregué una fuerza, ¿no? Entonces se aceleró y llegó acá. Entonces, por ejemplo, eso sería en este caso una situación de un fenómeno físico, o sea, solamente es el exterior. Ahorita vamos a ver más, pero un fenómeno químico, por ejemplo, sería la combustión. ¿Por qué la combustión? En este caso aquí, ¿no? Como lo que tengo aquí. ¿Por qué la combustión? Porque para consumirse algo, para que se genere fuego, yo necesito en este caso oxígeno. Ajá. Y el oxígeno, obviamente, se quema. Ahora, no cometan el error de llamarle algo que se prende, llamarle flamable. No, es inflamable. ¿Ok? Porque luego de repente veo ahí en algunos periódicos o noticieros que dicen, es que había productos flamables. No, no, es inflamable. Flamable viene del inglés, flama, ¿no? De flama. Entonces lo quieren de poner así como flamable. No, es inflamable. Esto incluso también les ayuda en español, ¿no? Porque es el tipo de ejercicios que llegan a ponerse. Entonces, inflamable es que se quema. Ahora, ¿qué se quema? El oxígeno y el carbón, muy importante. Todas las cosas, carbono, perdón, carbono. Todas las cosas que se queman, todas las cosas que se queman tienen carbono. Por ejemplo, si tú pones un pedazo no sé, de aluminio, ¿no? Lo pones al fuego, ¿qué crees que le pase, Luis? Si yo pongo un pedazo de aluminio en el fuego, se ¿A quién quemaría. le preguntó? ¿Me preguntó a mí? Ajá, sí, Luis. Si ponemos un papel de aluminio en el fuego, Ajá. ¿Qué le pasaría a ese papel aluminio en el fuego? mm, puede que se caliente o que cambie de color. Ajá, ajá, pero no se quemaría, ¿no? O sea, no Mm, produciría un incendio en este caso. a- Hasta No. cierto punto no. Sí, porque no es aluminio. Entonces, el papel aluminio que tenemos, que venden en las tiendas, no es completamente aluminio, ¿no? También tiene elementos que pueden ser inflamables. Pero, por ejemplo, si yo pongo un pedazo de oro al fuego, también el fuego, ¿qué le va a pasar al oro si lo pongo, digamos, a 300 grados, ¿no? En este caso, ¿qué le pasaría al oro? Simplemente se derretiría, ¿no? Mm, Se derrite, o sea, se funde, pero no se quema. Pero si yo pongo un papel que es un producto orgánico y todo lo orgánico tiene carbono, ajá, entonces se quema y se pone negro y todo ese asunto. Nosotros, ¿por qué nos quemamos? Porque en este caso, en nuestro ADN y en nuestra complexión y nuestra estructura, estamos formados de carbono, tenemos mucho carbono, entonces obviamente por eso nos quemamos. Entonces todo lo orgánico, ¿no? Está relacionado con el carbono. De hecho, la química orgánica también se le conoce como química del carbono, entonces por eso es un fenómeno químico. La fermentación también porque es un fenómeno químico, porque sucede de que en este caso hay una especie como de o como un poco, casi como un proceso de alquimia, ¿no? Donde los elementos, en este caso, por ejemplo, ponen ustedes una piña, la ponen a fermentar y ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en tepache, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias, en este caso las bacterias que están ahí, las bacterias comienzan a absorber el oxígeno y empiezan a sacar
en este caso, nitrógeno. Y en este caso, esta es o empiezan a separar también el oxígeno del hidrógeno. Y entonces convierten una piña, la convierten en un producto fermentado que es el tepache. Lo mismo sucede con la cerveza, ¿no? La cerveza, ustedes ponen en este caso el trigo o la cebada, lo ponen a fermentar con agua, ¿no? ¿Y qué pasa? Las bacterias comienzan a reaccionar, se comienzan a comer esto y lo que realmente nosotros nos estamos comiendo como una cerveza son los desechos, ¿no? De las bacterias. Eso es lo que nos comemos. Por ejemplo, los quesos también se hacen por fermentación. Los quesos más apestosos, por ejemplo, que son apestosísimos, huelen así como un sudor feo, ¿no? Es por lo mismo, porque la leche comienza a fermentarse y las bacterias comienzan a desechar, ¿no? Comienzan a desechar. Y entonces lo que nos comemos en este caso es los desechos de las bacterias que se hacen así, ¿no? Entonces, bueno, ya no van a ver los quesos como siempre, o las cervezas, así decir, sí, me estoy comiendo las cervezas. Pues ustedes saben, por ejemplo, ¿a quién le gusta el café? ¿Te gusta a ti el café, Ana? Sí, Sí, te gusta el café. ¿Sí saben cuál es el café más caro que hay en el mundo? ¿Y de dónde lo hacen? ¿Alguien tiene una idea? es el de elefante, ¿no? O algo así, que Ajá, le ¿cómo da es, gusto Ana? al café. Ajá. De hecho, por ahí vas, exactamente. Es en esta parte de Indonesia, ¿no? En Indonesia se vende. ¿Cómo es este café de Indonesia? Le dan los granos de café, ajá, se los dan a unos changos, ¿no? A unos primates, unos changuitos muy simpáticos ellos, y ellos lo procesan en su estómago y luego lo desechan, ¿no? O sea, hacen heces, ¿no? En las heces estos changos, ¿no? Y ese café lo separan porque ya viene procesado, es decir, viene separado y ese simplemente lo muelen y lo meten en las bolsas y lo mandan, ¿no? Y entonces la combinación de la ingesta, de la flora intestinal aquí que tienen estos changos, en este caso, en este caso, los granos de café y la fermentación que se da dentro del estómago de ellos, es lo que le da un sabor tan característico al café, ¿no? Entonces, si no les da tanto asco, pues pueden probar este tipo de café, ¿no? Que es carísimo, dejen decirles, cuesta como 50, como $500 una bolsita de 1 kilo, ¿no? ¿Sí tomarían ustedes este café? ¿Tú, Andrea, lo tomarías? Este, pues probablemente antes de saberlo sí lo tomaría. Sí, no, entonces imagínate saber que tu café, en este caso, pasó por estos marsupiales, en este caso se llama café Kopi Luwak, así se llama, ¿no? Así, aquí ya lo encontré, aquí se llama Kopi, luego lo buscan ustedes si quieren, y hay unas imágenes bastante explícitas acerca de cómo se hace, ¿no? 99 euros, 100 gramos de este café. Entonces, imagínense, y el changuito este que se llama civeta. El civeta, el chango que se lo come se llama civeta. Y entonces, imagínense, 94 euros, o sea, 94 euros son como 2,000 pesos. 2,000 pesos, 100 gramos aquí en México, ¿no? Más o menos. Entonces, está bastante complicado. Y luego, la oxidación, la oxidación es este proceso, que tenemos aquí. ¿Qué es la oxidación? Simplemente es la ganancia, de oxígeno, ¿no? La ganancia de oxígeno en los metales. Y entonces un metal en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una barra aquí de hierro,
ajá, una barra de hierro, y la dejamos al aire, y entonces, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a desgastar, se empieza a carcomer. ¿Por qué? Porque está ganando oxígeno, ¿no? Se está combinando, en este caso el metal, con el oxígeno que está en el aire, y empieza a tener una ganancia, ¿no? Y el metal, obviamente, se empieza a poner así, se empieza a destruir y todo ello. Perfecto, entonces estos son fenómenos químicos. Ujú. Y ahora, si nosotros nos vamos acá, nosotros tenemos los fenómenos físicos. Tenemos varios fenómenos físicos. Ahorita vamos a ver esto. Como fenómeno físico, simplemente, como dice la definición, son los cambios que sufre el cuerpo, materia y sustancia sin alterar su composición, ojo, y se lleva un proceso de cambio, que puede ser reversible. Por ejemplo, yo tengo, ¿se acuerdan que les decía el movimiento, no? Yo tengo aquí una bola, le aplico una fuerza y lo mando por acá. Y luego, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente, ¿cómo puedo hacer reversible esto? Si tengo la bola, le aplico la misma fuerza y la regreso para acá, ¿no? Y bueno, ahí implican las 3 leyes de Newton, la ley de la inercia, de la aceleración, de la acción y la reacción, en fin, todo ello. Entonces, eso sería uno, ¿no? Un fenómeno físico. Pero uno de las cosas que más nos ponen en nuestro examen es esto, es esta tabla es súper importante de los estados de la materia. Entonces nosotros hasta hace unos 50 años, esta era como la tabla clásica, incluso nos las enseñaban así, ¿no? El estado líquido, ¿no? Que si del estado líquido, es decir, del agua, cuando se vuelve hielo, acá se vuelve hielo, entonces se le llama solidificación. Pero cuando el hielo se derrite y se vuelve agua, entonces se llama fusión. Ojo, ¿no? El hielo al derretirse se llama fusión y en este caso al volverse hielo, solidificación. Luego, si yo tengo el hielo y lo paso en este caso para gas, así como algo que se llama hielo seco, que es muy famoso en las fiestas, así ese que lanzan cuando sale la quinceañera o sale los novios así caminando y todo ello. Entonces, esto se llama sublimación. Es decir, los dos procesos, el del gas que se convierte en hielo o el hielo que se derrite y se convierte en gas, en ese caso, ojo, sin pasar por estado líquido, ¿no? Sin pasar por ahí, ¿no? Esto es muy importante. Y luego tenemos el estado gaseoso de un gas pasarse a líquido, en este caso, sin volverse sólido, entonces eso se llama licuefacción. Entonces esto es prácticamente el gas que nosotros tenemos en la casa. O sea, los tanques de gas que nosotros compramos tienen estos procesos. Y cuando pasa de líquido a gaseoso se llama vaporización. Entonces, en los tanques de gas utilizamos los dos procesos, ¿no? Licuefacción y vaporización. Pero, obviamente, este es como el cuadro clásico, ¿no? De que teníamos, en este caso lo sabemos. Pero ahora tenemos un nuevo estado de la materia, ¿no? Que es muy importante. Y este estado de la materia, muy importante, es el que conocemos como plasma, ¿no? Entonces, el plasma es, por ejemplo, el sol en este estado de que está muy caliente y que se están, en este caso, fusionando los núcleos de hidrógeno para dar helio, en este caso utilizan esto, ¿no? Utilizan la plasma. Más bien se convierten en plasma. Y entonces esto es muy interesante porque veamos a ver cómo lo obtenemos, ¿no? Entonces aquí déjenme quitar esto, ¿ah? Y lo vemos así. Entonces vean, por ejemplo, aquí, ¿no? Este es sólido y vean, pues vemos la estructura sólida y cómo se derrite aquí. Vemos el estado líquido, agua, que también tiene unas características súper interesantes lo líquido. No, es muy interesante cómo se mueven los líquidos. Tienen una física impresionante. Y luego lo gaseoso, que también tiene una cuestión del calor, o sea, genera más calor en gas que un sólido o que un líquido, ¿no? El gas es verdaderamente muy caliente. Y cuando un gas lo llevan al extremo, se forma esto que tenemos aquí, que es el plasma, ¿no? Esto que está acá. Entonces el plasma es como una especie de gelatina, de gelatina caliente. Es decir, no es ni sólida,
No es ni líquida, no, ni es gaseosa. Es una combinación entre los tres, pero a una temperatura altísima, ¿no? Muy, 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 muy alta. Y entonces, en este caso, aquí tenemos, este es el cuarto estado de la materia, cuando el plasma se vuelve muy, muy caliente, se llama ionización, y cuando el plasma se enfría, se llama desionización. Entonces, por ejemplo, nosotros solíamos cometer un error muy grave, a ver, déjame ver qué funciona aquí. Cometíamos un error muy grave en el asunto de cuando surgieron las pantallas, por ejemplo, las pantallas planas de televisión. Ya ven que antes las televisiones eran así, ¿no? Todas gruesas y tenían acá lo que eran los bulbos y todo ese asunto, y aquí la pantalla y eran muy gruesos. Entonces salieron por ahí de los 90 las pantallas planas, que eran así delgaditas, en este caso, y tenían aquí una pantalla. Entonces, mucha gente o los productores de estas les llamaban televisiones de plasma. Aunque no era plasma, tenía un poco la misma idea de esto. Es decir, dentro de la pantalla, aquí adentro, había una especie de líquido, ajá, una especie de líquido gelatinoso, que hacía que cuando la luz llegaba, es decir, la luz llegaba por aquí, hacía que se expandiera, es decir, que se cruzara. Por eso se podía ver bien. Pero no sé si ustedes recuerdan o se acuerdan haber tenido alguna de estas televisiones que si estaban de frente, veían bien la televisión, pero si caminaban por acá, ya no veían igual, ¿no? Se veía como oscuro de acá, o si se veían por acá, veían oscuro por acá y nada más veían un cachito por aquí. Es decir, uno tenía que estar sentado frente a la pantalla para ver, ¿no? Porque era esto. Y se descomponían muy rápido. Entonces después surgieron las pantallas LCD, que son las pantallas como las que tienen su celular, ¿no? En este caso, que son en este caso puntitos, ¿no? Son puntitos, ya no está la plasma toda derruida ahí, no, sino que ahora estos puntitos son los que tienen la plasma ahí adentro, ¿no? Tienen ese producto gelatinoso, pero están distribuidos. Y esto, por ejemplo, si ustedes le echan una gota de agua a su teléfono, se dan cuenta cómo se ven los colores, ¿no? Está el teléfono, le echan una gota de agua y se ven los píxeles. Esto es lo que se llama píxel, ¿no? O en este caso es la medida de la luz, en este caso es candela, y ahí se puede ver un poco los puntitos. Y entonces, obviamente, es el mismo fenómeno, pasó por aquí, pero en lugar de quedar desparramado, queda, en este caso, sujeto a los cuadritos. Muy bien, eso sería un poco ahí, para que no confundan esta cuestión del plasma caliente del sol con las pantallas de plasma, que ya están en desuso y prácticamente ya nadie las vende, ¿no? Perfecto. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna de estas televisiones? ¿Así? ¿Tú, Yaitzel, llegaste a tener tu tele así? ¿Tu tele de plasma? Sí. ¿Sí? ¿Y a poco no te pasaba eso de que si te movías tantito ya cambiaba un poco la visión? O sea, ya no podías ver igual, siempre se veía como diferente. Creo que sí, un poco. Sí, era súper loco esto, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, de aquí, entonces ya no queda duda. Entonces, ¿qué son los fenómenos químicos? Ah, solamente una cosa importante aquí. Aquí voy a utilizar esto. Los fenómenos químicos, una cosa muy importante, es, se pueden revertir así. Los fenómenos químicos, ajá, se pueden revertir en este caso a través de procesos, ojo, procesos físicos. Y los fenómenos físicos pueden revertirse con procesos químicos. Esto es un poco curioso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un fenómeno químico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo la combustión. ¿Cómo puedo revertir la combustión? Pues, obviamente, con agua, ¿no? O sea, le echo agua, es decir, o le aviento, si quiero calentar, también que se ponga más caliente, pues le pongo en este caso viento, ¿no? Entonces son cosas, por ejemplo, un actuar físico que llega ahí. Pero, por ejemplo, hay otro, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, la sangre. Por ejemplo, uno va y dona sangre, ¿no? Y ahí está la combinación de la sangre. Y entonces la sangre es una mezcla.
Y entonces cuando yo llego con esta sangre, por ejemplo aquí, y lo ponen en una especie como de licuadora que la pone a girar. Y entonces por la mera física de la gravedad, la parte pesada se va hacia abajo y la parte ligera se queda arriba, ¿no? Entonces es un proceso físico. Y los procesos físicos, por ejemplo, se pueden transformar con fenómenos químicos. Por ejemplo, yo tengo el agua, ¿ah? Tengo agua, ¿no? Y entonces para separar yo el agua, pongo en este caso dos aquí, tubos de ensayo, y pongo un cable aquí, pongo otro cable acá y pongo una pila, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo agrego electricidad, en este caso aquí al agua, y entonces de un lado se va a separar el hidrógeno y de otro lado se va a separar el oxígeno. Eso es lo que se llama electrolisis, ¿no? O electrólisis, más bien. Esto es separación, en este caso, del hidrógeno y del oxígeno a través de un proceso de generación de electricidad, es decir, de un proceso físico. ¿Sale? Entonces, por eso ahí están como esas cosas. Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces ahora, ya que tenemos esto, pasamos a ver. Ana, ¿alguna duda con esto? ¿No hay dudas? No. ¿No? Perfecto. Ahora, en este caso, aquí hay algo también que es súper clásico del examen. Esta pregunta entre elementos compuestos y algo que se llama también mezclas, ¿no? ¿Qué es un elemento? Un elemento, ya lo vimos, en este caso, es una parte de la materia con características propias. Por ejemplo, el hidrógeno tiene sus propias características, su peso atómico, su masa atómica, ahorita vemos qué es eso, y su propia estructura molecular y su propio modelo atómico, ¿no? En fin, lo tenemos ahí. Y yo puedo poner en este caso, dos núcleos, en este caso de hidrógeno, y pueden estar ahí sin estar unidos, ojo, solamente tienen un enlace, están aquí y es un hidrógeno al 2. ¿Cuál es la diferencia entre que estén unidos y que estén en este caso fusionados? Cuando están unidos, por ejemplo, aquí el hidrógeno, que es el más básico, yo aquí tengo el núcleo y tengo una órbita, ¿no? Y aquí tengo su electrón. Y luego acá tengo otro, el núcleo, y acá está el otro, ¿ah? Y pega con este, y acá tiene su electrón. Es decir, tienen un enlace, ¿no? Este que está aquí corre por aquí, y luego va a pasar por acá, y se va a venir por acá, y va a hacer esto, ¿no? Este igual, va a venir por acá, va a ser un 8, los dos, ¿no? Pero están unidos, ojo, las órbitas, los núcleos no. ¿No? Eso es muy importante. Entonces, esto en este caso se le conoce como enlace, ¿no? Ojo, enlace, no se unen los núcleos, solamente un enlace. Si se unen los núcleos, ya vimos lo que pasa, se libera energía y se llama fusión nuclear. Entonces yo aquí tengo oxígeno y aquí tengo O2. Por ejemplo, si yo le pusiera un tercer oxígeno acá, entonces esta molécula sería ozono, ¿no? Sería la molécula del ozono, que es O3, ¿no? Y así, nitrógeno 2, cloro 2, en fin, ¿no? Ahí está. Pero ojo, esto no representa el núcleo, esto representa el átomo, ¿no? Es un modelo ahí. Entonces, esto es un elemento, tiene sus propias características este. Cuando yo hablo de compuestos, ojo, muy importante, cuando yo hablo de compuestos es cuando yo mezclo dos elementos diferentes, dos o más elementos diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el nitrógeno, ajá, y yo tengo el oxígeno. Entonces, lo que estoy formando ahí es un óxido de nitrógeno. Y entonces esto ya se llama compuesto. O acá yo tengo el agua, ¿no? En este caso tengo oxígeno y las dos de hidrógeno, H2O. Y entonces yo formo el agua y entonces es un compuesto. O el dióxido de nitrógeno. Dióxido, ¿por qué? Porque tiene dos oxígenos, en este caso, y aquí yo tengo, en este caso, el nitrógeno. El agua también se podría llamar, en este caso, dióxido de hidrógeno, ¿no? El agua, porque tiene H2. Y luego acá, 2 y 2, dióxido, ¿no? De carbono. Está. Entonces, ese es un compuesto. Y una mezcla es cuando yo puedo poner, por ejemplo, el café, café y pongo leche. Un vaso de café con leche. O pongo piedras,
piedras y canicas en una cubeta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues si yo pongo piedras y canicas, ni se están, en este caso, relacionando, ni hay un intercambio de electrones, ni nada, simplemente conviven, ¿no? Café y leche igual conviven y yo las puedo separar. ¿Cómo separo café y leche? Pues puedo poner a girarla, ¿no? Y el elemento más pesado, pues se va a ir abajo y el otro se va a quedar arriba. Entonces, eso es muy, muy, muy importante ahí saber. Entonces aquí el elemento es en la materia con sus características propias, ¿no? Un elemento es una materia, parte de la materia con características propias, peso, masa atómicos, en este caso particulares. Un compuesto es cuando yo uno dos elementos y una mezcla es cuando yo formo, en este caso, o combino elementos o compuestos, pero que no se relacionan en este caso interiormente o molecularmente, ¿no? Esto es muy importante. Perfecto, aquí, y porque estas clásicas preguntas de examen también. Muy bien, entonces, por ejemplo, entonces entendemos las mezclas, ¿no? Que yo puedo poner una mezcla, y yo puedo poner, en este caso, azúcar, azúcar y agua, ¿no? Puedo poner azúcar y agua, es una mezcla, o puedo poner en este caso calcetines, calcetines y playera, ¿no? Y playeras. Y entonces es una mezcla, ¿no? También las combino, en fin, ¿no? O puedo poner monedas, monedas y naranjas, y se mezclan, o puedo poner pilas y no sé, y pan, ¿no? Y entonces ahí está. Ahora, vamos a ver el tipo de mezclas que podemos hacer, ¿no? Yo puedo tener unas homogéneas y otras heterogéneas. Las homogéneas, en este caso, es que se van a parecer todo el aspecto es del mismo color. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una mezcla heterogénea? Por ejemplo, simple, ¿no? El café con leche, ¿no? El café con leche. ¿Por qué? Pues porque todos en el vaso, todo se pone del mismo color. ¿No? Todos se ponen del mismo color, es decir, tomo un color así como cafecito, ¿no? O crema, dependiendo del café o dependiendo de cuánto le pongamos, pero todos toman el mismo color, o una Coca-Cola, ¿no? Que en una Coca-Cola también tiene que azúcar, nuez, y no sé, agua y no sé qué tantas cosas, y todos se utilizan y se vuelven de una misma forma. Entonces, toda su composición es igual, ¿no? Y aquí está el ejemplo, ¿no? Y una heterogénea es como todas estas que pusimos. Una heterogénea es que su aspecto no es uniforme. Por ejemplo, si yo veo una cubeta donde veo pilas y pan, pues por ejemplo, inmediatamente sé que es diferente, ¿no? O sea, sé que cada uno cuál. O pongo en este caso aquí como esta que ponía piedras y canicas, pues también sé por un lado cuáles son las piedras y cuáles son las canicas, entonces son diferentes, o sea, con arena en este caso, ¿no? Puedo saber por el color cuáles son. Entonces, homogéneas son del mismo color, heterogéneas son de diferente color y podemos determinar los elementos, cuál, simplemente con verlos, ¿no? A simple vista. Perfecto. Más adelante vamos a retomar un poquito ¿no? Este elemento, esta parte. Entonces, aquí un poco en resumen, entonces las mezclas, en cuál es la diferencia con los compuestos, ¿no? Entonces aquí vimos que están formados por elementos, en este caso compuestos, pero que no tienen, en este caso, una interacción a nivel molecular, o sea, no se mezclan molecularmente. Aquí sí, ¿no? Sí están formados por dos elementos, pero tienen una interacción a nivel molecular, ¿no? Y aquí en las mezclas se pueden separar por métodos físicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el agua y sal, ¿no? Una mezcla, ¿cómo se puede separar? Pues simplemente yo pongo a calentar el agua, ¿no? Y dejo que hierva, que se evapore y en la parte de abajo va a quedar la sal y el agua yo la puedo atrapar acá diferente. Y un compuesto, por ejemplo, acá yo
yo lo voy a separar químicamente, como el que decíamos, del H2O a través de electrólisis, ¿no? Y aquí una mezcla, si yo pongo canicas y piedras, pues no hay una reacción química, o sea, no hay ni calor, ni frío, ni nada, o sea, no hay una reacción, que eso es lo que vamos a ver después, el producto de una reacción química, ¿no? Puede producir calor, o puede ser endotérmica o exotérmica. Y acá sí, ¿no? O sea, sí hay emanación de calor o disminución del mismo, ¿no? Porque son en este caso absorben calor o sacan calor. Y aquí lo que veíamos, ¿no? Las mezclas se combinan en proporciones variables, es decir, yo puedo tener un vaso de leche y puedo tener un litro de leche y puedo tener apenas una cucharadita de chocolate, ¿no? Y entonces no necesitan estar proporcionadas. Acá sí, ¿no? En los compuestos. Por esto, toda esta cuestión de que deben ir en proporción es lo que nos da al pie a la estiquiometría, que es esta cuestión de los balances de las fórmulas o de las reacciones, ¿no? El balanceo químico, que ese también lo vamos a ver, cómo balancear fórmulas. Y luego acá, en este caso, las mezclas, si las piedras y las canicas, si yo las pongo a calentar, pues una va a calentarse primero y otra después, porque tiene su propia, sus grados de calentamiento o su calor específico cada una, y acá no, acá van a, en este caso, van a calentarse al mismo tiempo o congelarse al mismo tiempo. Y entonces aquí las propiedades se relacionan con la de los componentes, en este caso, entonces canicas y piedras se relacionan pero no se unen, y acá no, acá las propiedades, en este caso, de cada componente, pues tiene sus propias características, el H y el O, ¿no? Perfecto. ¿Alguna duda aquí entre estos mezclas y compuestos? ¿No te da duda? Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí, ¿no? Llegamos ahora a la parte del átomo. Entonces, acuérdense que nadie ha visto un átomo, ¿no? O sea, nadie ha dicho, ay, hay un átomo, yo lo he visto. No, nadie ha visto un átomo. Lo que nosotros tenemos, como este que está aquí, son modelos. Ajá. Son modelos y los modelos nos ayudan a capturar, ¿no? A capturar o no, en este caso, o la realidad para podernoslas explicar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un poco la importancia de los modelos. Entonces, por ejemplo, el tiempo, ¿no? ¿Cómo capturamos el tiempo? Pues hicimos un modelo. ¿Cuál es el modelo? Pues el reloj, ¿no? El reloj nos va marcando en este caso una forma de entender el tiempo, ¿no? En minutos, segundos y horas, en fin, entonces asunto. Y también, ¿qué más diseñamos? Diseñamos el calendario, ¿no? El calendario, en este caso le pusimos meses, días y todo, pues para poderlo entender. Entonces, para poder entender lo que pasa en el interior y al exterior del átomo, creamos modelos atómicos. Y así es como lo vamos a ir viendo, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los modelos. Ojo, que también esto es base. Entonces, simplemente en este primer modelo que vemos, déjenme aquí, me estoy adelantando un poco, aquí. Estos son los modelos diferentes que nosotros tenemos. Vean aquí cuántos modelos tenemos. Entonces, por ejemplo, este es un modelo del siglo XIX, principios del siglo XX, muy principios, que es el modelo de Thomson, donde dice que los átomos, si se fijan, no hay un núcleo, ¿no? No hay un núcleo. No hay un núcleo, sino simplemente los electrones están ahí girando, ¿no? Unos entre otros. No hay un núcleo y están solamente electrones. Y de hecho, de aquí, de este modelo, es de donde surgió la palabra electricidad. Es decir, el paso de los electrones, en este caso, a través de los materiales. Entonces, de ahí surgió el concepto de electricidad, de este modelo de Thomson. Luego llegó Bohr, ojo, muy importante, ¿no? Este es el muy importante, el modelo de Bohr. Entonces, cuando llega Bohr, lo que hace es prácticamente darnos el modelo con el cual más trabajamos,
¿Por qué? Porque nos dio niveles. Entonces nos dijo, bueno, hay siete niveles, un poco con la tabla de Mendeleev, con la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Entonces ahora sabemos que tenemos 7 niveles aquí y podemos saber cuántos electrones caben como máximo y mínimo en cada una de las órbitas, y tenemos un núcleo y un núcleo ahí donde tenemos a los protones y los neutrones en el núcleo y acá los electrones girando, en fin. Entonces, este modelo lo utilizamos mucho para ejemplificar y trabajar teóricamente los átomos. Luego llega Rutherford. Rutherford nos da como este modelo un poco más loco, ¿no? No, este es como muy plano, ¿no? En 2 dimensiones. Este pareciera que nos da 3 dimensiones, ¿no? Entonces tenemos aquí el núcleo con los protones y los neutrones y tenemos a los electrones aquí un poco más como que este va girando por acá, luego se va por allá atrás y luego regresa y luego se mete a este y este está por acá y se va allá atrás, en fin, ¿no? Es decir, los electrones están viajando en todo y este es el modelo que se utiliza más, por ejemplo, cuando se quiere ejemplificar un poco la parte nuclear, ¿no? De lo que es el núcleo núcleo. Nuclear viene aquí del núcleo, ¿no? En este caso, los átomos. Y luego tenemos este otro modelo, que este es un modelo didácticamente muy difícil de trabajar, es el modelo de Schrödinger, y va un poco en la cuestión de tratar de ejemplificar que aquí está el núcleo, aquí está el núcleo, con los protones y los neutrones, y todos los electrones girando, en este caso, sin órbitas, simplemente girando, en este caso, ellos en el mismo punto, ¿no? Así como Júpiter, sí, no, perdón, como Saturno y sus aros, ¿no? Que están girando ahí, un poco ese es el modelo. Cuando vean hacia el Saturno, bueno, así, al Saturno con sus aros, así, ¿no? Pueden imaginarse el modelo de Schrödinger. Aquí todos los electrones girando alrededor del núcleo, ¿no? Pero no así con estos en niveles, ni así tridimensionalmente, unos girando en diferentes formas. Muy bien, perfecto. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo extra? ¿No? Ana, Andy, Carlos, Luis Enrique y Excel, ¿todo bien? Perfecto. Entonces, siendo así, pues entonces nos quedamos hoy con esto. Ana, ¿me das chance de desconectarme? Dame 5 minutos y me vuelvo a conectar. Y nada más para que se quede grabando lo de ahorita de la clase, ¿no? Sale, nos vemos entonces mañana para seguir con historia, igual a las 5. Tengan buena tarde y ahí cúbranse de la lluvia que ya viene por acá la lluvia. Nos vemos mañana. Bye, profe. Que te va muy bien. Sí, Que te va muy bien, Dirección.